Bueno, en estos momentos voy a empezar a leer lo que es el código de minería. Ya, esto es parte del material que nos proporcionó una profesora que imparte el ramo de legislación, ya, y es parte de nuestra formación como ingenieros civiles en minas. Ya, la profesora en sí solamente pidió realizar un resumen del título 1 y el título 2, ya, pero mi meta, o lo que yo me propongo, es leer todo el código de minería, ¿ya? Obviamente no lo voy a hacer de una sola tirada, de una sola vez, ya lo voy a ir haciendo por lapsos, ¿ya? Bueno, dice tipo de norma, ley, esta es una ley, es la ley 18.248. Le voy a dejar un poco de volumen a esto. Ya, ahora sí. Ya, la fecha de publicación de esta ley es el 14 de octubre del 83. Ya, y la fecha de promulgación es el 26 de septiembre del 83, o sea, se promulgó un mes antes. El organismo me imagino que regula esta ley o que está a cargo, desconozco la verdad, no estudio derecho, el Ministerio de Minería. El título de esta ley es el Código de Minería. La última versión es del 30 de marzo del 2001, que entró en vigencia el 30 de marzo del 2001, ¿ya? Dice identidad de norma. Bueno, esas cosas ya yo las desconozco. Bien, dice, Código de Minería. La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley Código de Minería. Título 1. Del dominio del Estado y de los derechos mineros. Párrafo 1. Normas generales. ¿Ya? Artículo 1. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. ¿Ya? Inalienable. ¿Qué significa inalienable? Veamos. Inalienable. Significado. Dice que no se puede enajenar. Vender una verdadera propiedad inalienable sería violar un contrato. Entonces que no se puede vender. Inalienable, que no se puede vender. Imprescriptible. ¿Qué significa imprescriptible? Imprescriptible. Creo que lo escribí mal. Que no puede perder vigencia o validez. Ya que no puede perder vigencia o validez. O sea que no se puede vender y que no puede perder vigencia. Ya. Comprendiéndose en estas las cobaderas. Las cobaderas tengo entendido que son los lugares donde se extraía guano. Ya. Las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales, con arreglo al párrafo 2 de este título. Ya, el párrafo 2. Y también el derecho de constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica constitucional declara concesibles con la sola excepción de las personas señaladas en el artículo 22. Ya en el artículo 22, si no mal recuerdo, especifica a las personas que no pueden realizar una concesión minera. Quizás estoy equivocado, ¿ya? Esto está demasiado fuerte, lo voy a bajar un poco más. Ya. Artículo 2. La concesión minera, bueno, aparte dice que cualquier persona puede solicitar una concesión. La concesión minera es un derecho real e inmueble. Ya, inmueble, que es un terreno, creo. Ya, distinto e independiente del dominio del predio. Independiente del dominio del predio, del terreno superficial. Ahí dice superficial. Aunque tengan un mismo dueño. O sea, tú puedes ser dueño del predio superficial y por otra parte puedes ser el dueño de la concesión minera que está debajo de tu predio superficial. Oponible al Estado y a cualquier persona. Esa palabra la otra vez la busqué pero no la encontré. Oponible. Me gustaría saber qué significa.
al Estado, ya cualquier persona transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales. Ya susceptible de hipoteca, tengo entendido que eso es cuando tú tienes una deuda y no puedes pagarla, entonces te hipotecan el terreno o la casa. No me manejo mucho en este aspecto de la ley, pero creo que es eso. Ya. Y otros derechos reales y en general de todo acto o contrato y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contrarien y disposiciones de la ley orgánica, ya, constitucional o del presente código. La concesión minera puede ser de exploración o de explotación. Esta última se denomina también pertenencia. Cada vez que este código se refiere a las concesiones, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras. Ya, o sea, si habla de concesión de exploración y de explotación. 3. Se reputan inmuebles accesorios de la concesión las construcciones, instalaciones y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la investigación, arranque y extracción de sustancias minerales. ¿Ya? Eso quiere decir que se asume que las construcciones realizadas sobre la concesión minera son inmuebles accesorios de la concesión. ¿Ya? Eso es lo que tengo entendido yo. ¿Ya? Artículo 4. Si el Estado estima necesario ejercer las facultades de explorar con exclusividad o de explotar sustancias concesibles, deberá actuar por medio de empresas de las que sea dueño o en las cuales tenga participación, que constituyan o adquieran la respectiva concesión minera y que se encuentren autorizadas para tal efecto, de acuerdo con las normas constitucionales. Artículo 5. Son concesibles o denunciables las sustancias minerales metálicas y no metálicas y, en general, toda sustancia fósil en cualquier forma en que naturalmente se presente, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, a las que se tenga acceso por túneles desde tierra. Esto me parece interesante. Creo que esto aplica a la minería que se encarga de la extracción de carbón. Me imagino que más se da ahí. Artículo 6. Los desmontes son cosas accesorias de la pertenencia de que proceden. Pertenencia, acuérdense que era de una concesión de explotación. ¿Ya? Y los relaves y escorias lo son del establecimiento de beneficio de que provienen. ¿Ya? Del establecimiento de beneficio de que provienen. Me imagino que las escorias son pertenencia de la planta. Eso es lo que tengo entendido yo. O sea, lo que alcanzo a entender. Quizá no estoy en lo correcto. En realidad lo estoy leyendo por primera vez. No, por primera o segunda vez. Por segunda vez. Ya. Extinguida la pertenencia o abandonado el establecimiento, podrá constituirse concesión sobre las sustancias minerales concesibles de los desmontes, relaves o escorias contengan, conjuntamente con las demás sustancias minerales denunciables que pudiera existir dentro de los límites de la concesión solicitada. ¿Ya? Con todo, no se podrá hacer uso de este derecho sino cuando los desmontes, relaves o escorias se encuentren en terrenos abiertos y francos, ¿ya? Terrenos abiertos y francos, eso tengo entendido que se refiere, como dice la frase, terrenos que son abiertos y que no tengan nada cerca, cultivos, creo. Bueno, me gustaría hablar alguna vez con algún experto en el código de minería, pero eso es lo que tengo entendido hasta ahora, o lo que alcanzo a entender. Bueno, con todo, no se podrá hacer uso de este derecho sino cuando los desmontes o los relaves o escorias pasen a estar en la situación prevista en el inciso segundo y se encuentren dentro de los límites de una pertenencia, accederán a esta. ¿Ya? Bueno. Artículo 7. No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, ni los yacimientos de cualquier especie situados en todo o en parte en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional. ¿Ya?
Bueno, esto es medio denso. Dice que no son susceptibles de concesiones mineras los hidrocarburos, o sea, los, el gas, el petróleo no es susceptible de concesión minera. El litio no es susceptible de concesión minera. Los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, o sea, no se pueden someter a concesión minera, ni los yacimientos de cualquier especie situados en todo o en parte en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros. ¿Ya? Tengo entendido que eso corresponde a lugares que están muy cerca de la frontera. Bueno, de eso tengo un poco de duda. Y cerca de establecimientos militares. Eso lo leí un poquito más abajo. Bueno, artículo 8. La exploración o la explotación de las sustancias que conforman el artículo anterior no son susceptibles de concesión minera podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Bueno, artículo 9. Podrá constituirse concesión minera sobre las sustancias concesibles de un yacimiento, aunque éste contenga también sustancias no concesibles. Aunque éste contenga también sustancias no concesibles. Se deberá comunicar al Estado la existencia de las sustancias no concesibles que se encuentran con ocasión de la exploración. O sea, tú no debes saber que esas sustancias existen ahí. Solamente sabes cuando realizas la exploración. Eso es lo que alcanzo a entender hasta el momento. De la explotación o del beneficio de las sustancias procedentes de pertenencias. Ya se amplía un poco más el concepto. El Estado podrá exigir a los productores que separen de los productos mineros la parte de las sustancias no concesibles que tengan presencia significativa en el producto, es decir, que sean susceptibles de ser reducidas o separadas desde un punto de vista técnico y económico para entregársela o para enajenarlas por cuenta de él. Mientras el Estado no formule esa exigencia al productor, se presumirá de derecho que las sustancias no concesibles contenidas en los productos mineros respectivos no tienen presencia significativa en ellos. Bueno, ya. El Estado deberá reembolsar antes de la entrega los gastos en que haya incurrido el productor para efectuar la reducción y entrega, y además deberá costear las modificaciones y las obras complementarias que fuere necesario realizar para operar la reducción. La operación para operar la reducción o separación, una separación en el país, en caso en el cual también pagará las indemnizaciones de los perjuicios que se ocasionen con motivo de la realización de esas modificaciones y obras complementarias. Estas últimas obras serán de propiedad estatal. O sea, si se realizan obras para separar las sustancias no concesibles, el Estado tendrá que poner una lucas ahí, y lo que se construya va a ser propiedad del Estado. El incumplimiento de las obligaciones que este artículo impone a los productores les hará incurrir en una multa que aplicará al juez sujeta en lo demás a las normas del artículo 11. Todavía no llegamos al artículo 11. En todo caso, si se enajenan sustancias no concesibles cuya entrega haya exigido el Estado conforme al inciso segundo, el monto de la multa será la cuarta parte del valor de las sustancias enajenadas. En todo caso, si se enajenan sustancias no concesibles cuya entrega haya exigido el Estado conforme al inciso segundo, el monto de la multa será la cuarta parte del valor de las sustancias enajenadas, sin perjuicio de la obligación de entregarle su precio sin deducción alguna. Las referencias al Estado de este artículo se entenderán hechas a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, tratándose del litio, y al Ministerio de Minería, tratándose de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Mira, esto lo había leído, pero me lo había saltado, no lo había entendido. Todas las cuestiones que suscite la aplicación de este artículo serán resueltas por el juez respectivo. ¿A qué juez se referirá? ¿Al juez de juzgado de letras? Porque según lo que estudié, cuando uno va a realizar o va a solicitar una concesión minera, uno tiene que realizar los trámites ante un juez en el juzgado de letras o algo así. Bueno,
Artículo 10. El Estado tiene al precio y modalidades habituales del mercado el derecho de primera opción de compra de los productos mineros originados en explotaciones mineras desarrolladas en el país en los que el torio o el uranio tengan presencia significativa. Interesante eso. Si estos productos se obtienen esporádicamente, su productor deberá comunicar su obtención a la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fin de que ésta pueda ejercer aquel derecho por cuenta del Estado y le señalará la cantidad, calidad y demás características del producto, su precio de mercado y la forma, oportunidad y lugar de su entrega. Esta comunicación constituirá una oferta de venta con plazo de espera y obligará a no disponer del producto durante los 3 meses siguientes a la fecha de su recepción. La comisión podrá aceptar o rechazar libremente la oferta en todo o parte. Si la aceptare, indicará un plazo no mayor de 2 meses contado desde la respectiva entrega de productos en el cual se pagará su precio. A ver, eso no lo entendí mucho. La comisión podrá aceptar o rechazar libremente la oferta en todo o parte. En todo o parte, hay un punto, con eso no lo entendí. Si la aceptare, indicará un plazo no mayor de 2 meses contado desde la respectiva entrega de productos en el cual se pagará su precio. Ya. La oferta caducará si no es aceptada dentro de los 3 meses de espera. Con todo, la oferta no caducará si dentro de este plazo la comisión pide al juez que con citación del productor designe un experto para que éste, como tercero, establezca el precio y las modalidades de la compraventa. La comisión dispondrá de 1 mes para que el experto le comunique su resolución para aceptar en todo o parte la oferta en los términos establecidos por el experto. Si no lo hace en ese plazo, caducará la oferta. Si estos productos se obtienen en forma habitual, su productor a más tardar en septiembre de cada año comunicará a la comisión sus programas mensuales de producción estimados para el año calendario siguiente, a fin de que ésta pueda ejercer por cuenta del Estado el derecho de primera opción de compra. El productor también dará cuenta a la comisión de inmediato de todas las variaciones que experimenten estos programas. La comunicación, que deberá contener todas las menciones indicadas en el inciso segundo, constituirá una oferta de venta con plazo de espera y obligará a no disponer del producto de cada mes hasta el último día del mes de su obtención. No sé si lo entendí. La comisión podrá aceptar o rechazar libremente la oferta en todo o parte. Si la aceptare, el precio, me lo comí, Si la aceptare, el precio de cada entrega se pagará dentro de los 2 meses siguientes a ella. La oferta caducará si no es aceptada dentro del plazo establecido en el inciso sexto. En lo demás se aplicarán las normas del inciso cuarto. Ese artículo es medio denso, me imagino que es súper importante para las personas o productores que, no sé si será cuea o mala cuea, tengan sustancias no concesibles correspondientes a torio y uranio en sus concesiones. Yo creo que es más mala cuea, no sé, soy un estudiante, no he trabajado nunca en minería, pero no sé, interesante lo que pasa ahí. Bueno, artículo 11. El incumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo precedente sujetará al productor al pago de una multa a beneficio fiscal hasta por el valor del mercado de los productos de que se trate. Si el incumplimiento consiste en que ellos se han enajenado a terceros dentro del plazo en que la comisión tiene el derecho de primera opción de compra, se aplicará precisamente el monto máximo de la multa. La comisión aplicará administrativamente la multa y su resolución tendrá mérito ejecutivo. Contra ella podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 10 días contados desde su notificación, acompañando boleta de consignación a la orden de la Corte por el 10% de la multa. La Corte dará traslado por 6 días a la comisión con su respuesta, o en su rebeldía la Corte oirá el dictamen de su fiscal y luego se traerán los autos en relación.
En lo demás se procederá conforme a las reglas sobre la apelación de los incidentes. Desechada la reclamación, la suma consignada quedará a beneficio fiscal. Ya, bueno, ahí habla si es que el productor ahí se las quiere dar de vivo. Ya. Artículo 12. Para los efectos de los artículos 9 y 10 se entiende que una sustancia tiene presencia significativa en un producto minero, esto es, que es susceptible de ser reducida o separada desde un punto de vista técnico y económico, cuando el mayor costo total que implique en su recuperación mediante procedimientos técnicos de probada aplicación, su comercialización y su entrega sea inferior a su valor comercial. ¿Sí? Tiene sentido. Para los mismos efectos, se entiende por producto minero toda sustancia mineral ya extraída, aunque no haya sido objeto de beneficio. Esto es bastante interesante, me llama la atención porque no lo logro así como entender bien. Dice, para los mismos efectos se entiende por producto minero toda sustancia mineral ya extraída, aunque no haya sido objeto de beneficio. Entonces, producto minero es toda sustancia mineral ya extraída. Si no es extraída, no es producto de minero, obviamente. Quizá era más simple de lo que yo pensaba. Bueno, artículo 13. No se consideran sustancias minerales y por tanto no se rigen por el presente código las arcillas superficiales, las arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la construcción. O sea, no se rigen por este código de minería. Me imagino que será como la grava, el ripio. Ya. Las salinas artificiales formadas en las riberas del mar, lagunas o lagos tampoco se consideran sustancias minerales y el derecho a explotarlas corresponde a los propietarios riberanos dentro de sus respectivas líneas de demarcación prolongadas directamente hasta el agua, debiendo aplicarse para este efecto las reglas que establece el artículo 6 o 65, no sé, 651 del Código Civil. Ahí dice 651 creo, bueno, no sé. Párrafo 2. De la facultad de catar y cavar. Artículo 14. Toda persona tiene la facultad de catar y cavar en tierras de cualquier dominio, salvo en aquellas comprendidas en los límites de una concesión minera ajena, ¿ya? Con el objeto de buscar sustancias minerales. Los perjuicios que se causen con motivo del ejercicio de esta facultad deberán indemnizarse. El juicio respectivo se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 233. Wow, el artículo 233 me queda bastante. Artículo 15. Se podrá catar y cavar libremente en terrenos abiertos e incultos, quien quiera sea su dueño. En los demás terrenos será necesario el permiso escrito del dueño del suelo o de su poseedor o de su tenedor ahí. Cuando el dueño sea la nación o la municipalidad, el permiso deberá solicitarse del gobernador o alcalde que corresponda. En los casos de negativa de la persona o funcionario o quien corresponda otorgar el permiso o del obstáculo al ejercicio de la facultad señalada en el inciso primero, podrá ocurrirse al juez para que resuelva. Con todo, tratándose de casas y de sus dependencias o de terrenos plantados de vides o de árboles frutales, solo el dueño podrá otorgar el permiso. O sea, si tú tienes su terreno plantado, no tú decides si le das el derecho a catar o cavar a esa persona. ¿Ya? O sea, el derecho a catar y cavar se termina ahí. Artículo 16. El permiso concedido por el juez conforme al artículo precedente fijará el número de personas que podrán emplearse en la búsqueda y comprenderá siempre las siguientes obligaciones. 1. Que las labores se efectúen cuando no haya frutos pendientes en el terreno. 2. Que el tiempo de realización de ellas no exceda de 6 meses contados desde la fecha en que se otorgue el permiso. Y que el solicitante indemnice todo daño que cause con las labores o con ocasión de ella, debiendo rendir previamente caución cualificada por el juez para asegurar el cumplimiento de esta obligación si el afectado lo exigiere. Caución, eso me llama la atención. ¿Qué significa caución? Me suena como cauceo. Caución es con C. Caución.
Derecho. Garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, obligación o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida. Es una garantía. Ya. Derecho. Caución de conducta. Para pena consistente en la obligación del reo de presentar un fiador que se haga responsable de que no se ejecutará el mal que se trata de precaver, en cuyo caso incurriría en la pena de destierro por el mismo tiempo que se hubiese fijado para la caución. Ya, o sea, en la caución tiene que haber una garantía y como una persona que te vea, algo así. Bueno, ¿dónde quedé? Que el solicitante denuncia todo daño causa de ella debiendo de rendir previamente sobre el cumplimiento de esta obligación ser afectado si el solicitante no pudiere ejercitar la facultad en el plazo otorgado por el juez. Este podrá diferir la autorización para otra época. No sé dónde quedé. Ya. Sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará el permiso escrito de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone. Ya. Número 1. Del gobernador respectivo para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, en cementerios, en playas de puertos habilitados y en sitios destinados a la captación de las aguas necesarias para un pueblo, a menor distancia de 50 metros medidos horizontalmente de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andariveles. Andariveles, ¿qué es un andarivel? Eso lo he escuchado. Andarivel. Me suena. ¿Qué es un andarivel? Andarivel. Maroma tendida entre dos orillas de un río, canal, para desplazar una embarcación pequeña, palmeando o avanzando a lo largo de esta cuerda con las manos. ¿En serio? A ver. Eso. Ya. Conductos o defensas fluviales, cursos de agua y lagos de uso público, y a menor distancia de 200 metros medidos horizontalmente de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones. Para eso se necesita permiso del gobernador respectivo. No se necesitará este permiso cuando los edificios, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones pertenezcan al interesado en ejecutar las labores mineras o cuando su dueño autorice al interesado para realizarlas. Ya. Bueno, esto le afecta a la población. Yo creo que si hacen un trato ahí, sí le puede afectar a la población y eso lo cubre la ley. Bueno. Antes de otorgar el permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, el gobernador deberá oír al respectivo secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, del intendente respectivo para ejecutar labores mineras en lugares declarados parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales, ¿ya? Del intendente. El intendente es regional. De la Dirección de Fronteras y Límites para ejecutar labores mineras en zonas declaradas fronterizas para efectos mineros, ¿ya? Eso es interesante. La otra vez oí en la charla de una abogada que es súper importante, o tiene varios estudios, que habló sobre la explotación de productos mineros en zonas limítrofes. Hablaba de que la legislación ambiental era común para los dos países en esas zonas. Son zonas demarcadas. Por ejemplo, habló del caso de la explotación de Maricunga, que creo que hubo un problema porque dejaban los neumáticos o ciertos desechos en el lado argentino. Bueno, la verdad es que no me manejo mucho en eso, pero sí, creo que es algo delicado. Ya.
Del Ministerio de Defensa Nacional para ejecutar labores mineras a menos de 500 metros de lugares destinados a depósitos de materiales explosivos o inflamables. Quinto, también del Ministerio de Defensa Nacional para ejecutar labores mineras en zonas y recintos militares dependientes de ese ministerio, tales como puertos y aeródromos, o en los terrenos adyacentes hasta la distancia de 3.000 metros medidos horizontalmente, siempre que estos terrenos hayan sido declarados de conformidad a la ley necesarios para la defensa nacional. Ya, del presidente de la República para ejecutar labores mineras en cobaderas o en lugares que hayan sido declarados de interés histórico o científico. Al otorgarse los permisos exigidos en los números anteriores, se podrá prescribir las medidas que convenga adoptar en interés de la defensa nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública o la preservación de los sitios allí referidos. Los permisos mencionados en los números 2, 3 y 6, excepto los relativos a cobaderas, solo serán necesarios cuando las declaraciones a que esos mismos números se refieren hayan sido hechas expresamente para efectos mineros, por decreto supremo, que además señale los deslindes correspondientes. El decreto deberá ser firmado también por el ministro de Minería. Será aplicable a los funcionarios o autoridades a quienes corresponda otorgar los permisos a que se refiere esta disposición, lo prescrito en el artículo 162 del decreto con fuerza de ley número 338 de 1960. Wow. Bueno, no sé qué opinar al respecto. Yo creo haberlo entendido. Espero que tú también. Pero bueno, son ya más temas así puntuales, en caso de así que se produzca eso. Para el minero común no creo que tenga tanta relevancia. Ya, artículo 18. La contravención a lo dispuesto en el artículo precedente se sancionará con multa de 1 a 50 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la indemnización debida por los daños que se causen. ¿Ya? En caso de reincidencia, la multa será a lo menos el doble de la anteriormente aplicada, pero no podrá exceder de 100 unidades tributarias mensuales. Se concede acción pública para denunciar estas contravenciones. El juez podrá en todo caso decretar la suspensión provisional de las labores. Ya, ¿cuántos son 50 unidades tributarias? UTM ACLP. UTM. A ver, UTM. Hoy. 2019, estamos a octubre. Sería 49.229. 49.229. Sería 50 por 49.229. Sería, harta plata. 2 millones, 2 millones para... No es tanto en realidad para una compañía minera. Es súper poco. Y por 2, porque dice que la multa máxima es de 100 UTM, son 5 millones. Es poco, poquísimo. Bueno. Ya. Artículo 19. La facultad de catar y cavar comprende no solo las de examinar la tierra y la de abrirla para investigar, sino también la de imponer transitoriamente sobre los predios superficiales las servidumbres que sean necesarias para la búsqueda de sustancias minerales. La duración de tales servidumbres no excederá de 6 meses contados desde la iniciación de su ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior. La constitución de estas servidumbres y su ejercicio, las indemnizaciones correspondientes y demás características se regularán conforme a lo dispuesto en los artículos 122 a 125. Para solicitar su constitución judicial en los lugares a que se refiere el inciso final del artículo
15 y el artículo 17, será necesario acompañar los permisos prescritos en estas disposiciones. No será necesario imponer servidumbres cuando la facultad de cataligar se ejercite en terrenos fiscales o municipales abiertos o incultos. Ah, y también hay que imponer. Mira. Mish. No sabía eso. Artículo 20. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes de este párrafo, toda persona tiene la facultad de buscar sustancias minerales en terrenos de cualquier dominio, salvo en los comprendidos en los límites de una concesión minera ajena, empleando desde afuera de aquellos equipos, maquinarias e instrumentos con ese objeto. A ver, eso no lo entendí muy bien porque estaba pensando en otra cosa. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes de este párrafo, toda persona tiene la facultad de buscar sustancias minerales en terrenos de cualquier dominio, salvo en los comprendidos en los límites de una concesión minera ajena, empleando desde fuera de ellos equipos, máquinas o instrumentos con ese objeto. Ya, sí, bueno, sí, en realidad se puede catar en cualquier lado. Artículo 21. Sin perjuicio de los derechos que normas legales especiales confieran a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de los derechos del Estado sobre los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el servicio, con servicio creo que se refiere al Servicio Nacional de Geología y Minería o SERNAGEOMIN, podrá efectuar trabajos de geología de acuerdo con las normas que lo rigen y debiendo obtener los permisos que sean necesarios en virtud de este párrafo. A solicitud del servicio o del dueño del suelo o de su poseedor o tenedor actual, el juez regulará el ejercicio de esta facultad pudiendo imponer el otorgamiento de caución para garantizar el pago de perjuicios. El Estado responderá de todo perjuicio que el servicio cause con ocasión del ejercicio de esta facultad. Solo su dueño podrá autorizar al servicio para realizar los trabajos a que se refiere el inciso precedente, dentro de los límites de una concesión minera. A solicitud del servicio, toda persona que realice trabajos de exploración geológica básica deberá proporcionarle la información de carácter general que al respecto obtenga. Ya, o sea, pero el servicio lo tiene que solicitar. Muy bien. Título 2. De la capacidad para adquirir derechos mineros. Artículo 22. Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y adquirir concesiones mineras en trámites o constituidas o cuotas en ellas, o acciones en sociedades regidas por este código. Mira, entonces hay varias opciones, no me había percatado de eso. Por exigirlo, el interés nacional se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los ministros de las Cortes, o sea, todos pueden pedir una concesión, excepto los ministros de las Cortes de Apelaciones, los jueces y secretarios de los juzgados de letras en lo civil, los conservadores de minas y los empleados de tales juzgados y conservadores, respecto de terrenos o concesiones situados total o parcialmente dentro de los respectivos territorios jurisdiccionales de sus oficios o de sus acciones, de las referidas sociedades dueñas de dichas concesiones. Segundo, los funcionarios del Estado o de sus organismos o empresas que, en razón de sus cargos, tengan intervención en la constitución de concesiones mineras o acceso a información de carácter geológico o minero o relativa a descubrimientos mineros, hasta un año después de haber dejado el cargo. O sea, yo recuerdo haber escuchado, haber leído una noticia de un caballero de apellido Domeico que tuvo un problema por esto. Lo leí, pero ya no recuerdo con claridad lo que decía, pero creo que se saltó este inciso. El cónyuge no divorciado perpetuamente y los hijos de la familia de las personas mencionadas en los números anteriores. Con todo, las personas mencionadas en el inciso anterior podrán adquirir por sucesión, por causa de muerte o en virtud por un título anterior al hecho que da origen a la prohibición. O sea, si tu papá es una de estas personas y murió, o tu mamá, aún así no puedes realizar una concesión minera. Wow. Artículo 23. La contravención de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el artículo anterior será sancionada mientras el pedimento o la manifestación, la concesión o las acciones estén en poder del infractor
con su transferencia a la persona que primero denuncie el hecho ante el juez respectivo. ¡Wow! Interesante. En todo caso, las personas a que se refieren los números primero y segundo del artículo precedente que incurran en la contravención sufrirán además la pena de inhabilitación especial temporal en su grado medio para el cargo que desempeñan. Ya, eso es como bastante técnico, sí, bastante jurídico. Artículo 24. Los menores adultos, las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal y los disipadores sujetos a interdicción podrán hacer experimentos. Creo que esas son las personas que están presas o que recientemente estuvieron presas o algo así. Podrán hacer experimentos o manifestaciones sin necesidad del consentimiento o autorización de sus respectivos representantes legales. O sea, un niño puede pedir una concesión minera. Wow. Bueno, me imagino que esto viene de los mineros antiguos, cuando había trabajo infantil y todo eso. Y las mujeres casadas, cacha, rígido. Su esposo sería su representante legal. Eso no está de acuerdo con lo que se habla hoy en día del feminismo y la igualdad de derechos. Bueno, artículo 25. Los derechos adquiridos en virtud del artículo anterior por los menores adultos quedarán incorporados a su peculio industrial. Los adquiridos por las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal ingresarán al haber social, a menos que sea aplicable el artículo 150 del Código Civil. Sería interesante leer ese artículo. Eso es por el título 2. Título 3 del objeto y forma de las concesiones mineras. ¿Ya? Esto lo voy a dejar para un próximo video. Hasta el momento voy a llegar hasta acá, que me imagino que el video ya debe llevar varios minutos, y seguiré en otro momento, en otra ocasión, quizás más rato, quizás mañana, leyendo lo que sigue, el título 3, que es bastante largo. No, no es tan largo. Título 4 de las demasías es corto. Título 5, título 5 un poco más largo, sí, bastante más largo, sí. Ya, bueno, eso es por ahora. Espero que sea de utilidad. Si no es de utilidad, al menos, no sé, mi intención es eso, ya, que esto sea de utilidad para ti y también que sea de utilidad para mí, porque mientras voy leyendo también voy aprendiendo. Eso, chao, nos vemos.